cómo planificar el desarrollo de la investigación después de tener definidos los aspectos que ella trató anteriormente. Bueno, para dar respuesta a esta pregunta, empezamos por definir lo que consideran una serie de autores lo que es diseño metodológico. Por ejemplo, Bernal plantea que es un plan o estrategia concebida para dar respuesta al problema y alcanzar los objetivos de la investigación. Sánchez nos dice que es una estructura u organización esquematizada que adopta el investigador para realizar y controlar las variables de estudio. García Peña nos dice que el diseño metodológico es la descripción de cómo se va a realizar la propuesta de investigación. Nosotros pudiéramos entonces generalizar y llegar a una conclusión de que el diseño metodológico no es más que la bitácora que nos va a guiar en todo el desarrollo de la investigación para dar respuesta a las preguntas de investigación, vencer los objetivos específicos, cumplir el objetivo general y de esa forma dar solución a el problema que nos hemos planteado para desarrollar a través de nuestro proyecto de investigación. Ahora, el diseño metodológico. ¿Cuáles son los componentes fundamentales del diseño metodológico? El tipo de investigación, la población y la muestra, las variables, su conceptualización operacional, es decir, aquella definición que nos caracteriza en toda su magnitud la variable que estamos estudiando y conjuntamente la operacionalización de esa variable y los instrumentos que vamos a utilizar para medir esa variable. Tenemos las técnicas de recolección de datos, las fuentes de información y el procesamiento y análisis de la información. Esto lo tomamos de Rojas García porque coincidimos con estos autores que estos son los elementos fundamentales del diseño metodológico. Lo que no quiere decir que puedan ser los únicos. Puede ser que otro autor introduzca otros elementos o elimine algunos de estos. Para nosotros, en este curso, estos van a ser los elementos que vamos a considerar fundamentales para estructurar nuestro diseño metodológico. Y empecemos a detallar cada uno de estos elementos. Yo les sugiero ahora que tomen el material base, el material principal del curso y vayan a la hoja donde se les representa un gráfico de los tipos de investigación. Miren cómo se parte del problema de investigación. Yo tengo un problema de investigación. Cuando yo tengo un problema de investigación, yo tengo que decidir qué tipo de investigación voy a utilizar para resolver ese problema. ¿En función de qué? Del problema, del resultado que yo quiera obtener de ese problema. Por tanto, yo tengo dos grandes disyuntivas, dos grandes situaciones para resolver un problema, dos grandes paradigmas de investigación, el paradigma cuantitativo y el paradigma cualitativo. Ustedes en el curso de Seminario 1 debatieron con los paradigmas de investigación. Yo voy a recordar algunos de estos aspectos. Si nuestra investigación, si el problema vamos a solucionarlo por el paradigma cuantitativo, tenemos dos grandes posibilidades en el paradigma cuantitativo: las investigaciones experimentales y las investigaciones no experimentales. Si voy a hacer una investigación experimental, entonces tengo tres tipos de experimentos: los preexperimentos, los cuasi experimentos y los verdaderos experimentos. Si voy por la variante no experimental, tengo dos opciones: las investigaciones longitudinales, que estudian cómo se va transformando una variable en el tiempo, y las investigaciones transversales o de una sola medición, donde se corta transversalmente un proceso de medición y se llega a conclusiones. Y tenemos entonces el lado opuesto, el paradigma cuantitativo, donde tenemos cuatro tipos de investigaciones: las llamadas investigaciones del tipo de la teoría fundamentada, que tienen como propósito generar teoría desde la óptica de la investigación cualitativa. Tenemos los diseños narrativos, que van a estudiar las biografías, que se va a encargar de la tradición cultural, de estos aspectos importantes. Tenemos la investigación-acción,
que es aquella investigación donde el investigador se encuentra inmerso con los sujetos que quiere transformar, convirtiéndose a veces en parte de este proceso. Y por último, los diseños etnográficos, que estudian las comunidades, el comportamiento de grupos humanos desde esa óptica. A partir de esos dos grandes extremos tenemos los llamados paradigmas mixtos, donde confluyen estos dos grandes paradigmas. En el paradigma mixto tenemos dos disyuntivas. Tenemos la posibilidad de un paradigma mixto puro, es decir, donde yo desarrollo una investigación cuantitativa puramente dicha y una investigación cualitativa puramente dicha para obtener el resultado, donde cada una de ellas conserva su integridad en su totalidad. Y tengo el paradigma mixto combinado o fusionado, donde ambos paradigmas se unen y se combinan los métodos, logrando una armonía donde cada uno va a jugar un papel determinado y un rol dentro del proceso investigativo. Pero se ha perdido su integridad en el paradigma en el cual está asumido. Es decir, que cuando ustedes tengan ya definido su problema, su objetivo, ustedes deben decidir, a partir de este cuadro que se presenta en el material, cuál va a ser la trayectoria que ustedes van a seguir para determinar el tipo de investigación en el cual van a tratar ustedes de resolver un problema. ¿Qué puede suceder en la práctica? Que yo decida un tipo de investigación y a medida que empiezo el proceso de investigación me voy introduciendo, penetro en el objeto de investigación, me dé cuenta que tengo que reestructurar este paradigma. Entonces ahí el investigador tiene que comenzar nuevamente a redefinir su tipo de investigación. Por eso lo que planteó la doctora Concepción referente a lo dinámico del proceso investigativo, es decir, lo cambiante, lo que puede transformarse de acuerdo a medida que voy adentrándome en obtener la solución al problema que me planteo. Después de esto tenemos el segundo aspecto, que es los conceptos de población y muestra. ¿Qué es la población? La población es un conjunto de sujetos o objetos que tienen una característica determinada, que los une a una característica. Por ejemplo, yo pudiera hablar de población de todos los estudiantes que conforman la comunidad educativa de la Universidad Autónoma del Caribe. Eso es una población. Y dentro de esa población yo pudiera hablar de una muestra, que son los estudiantes virtuales de la maestría en finanzas. Es decir, que están inmersos dentro de esa gran población, que son los estudiantes de la Universidad Autónoma, los estudiantes de la maestría en finanzas. Pero el concepto de población y muestra tiene un carácter relativo. Lo que en un momento puede ser población, se puede convertir en muestra, y lo que es en muestra población. Por ejemplo, decíamos que los estudiantes de la Universidad Autónoma del Caribe es una población, pero es una muestra dentro de todos los estudiantes universitarios de Colombia. Entonces ven ustedes cómo el concepto de población puede en un momento determinado convertirse en muestra y muestra en población. Ahora bien, las razones fundamentales para cuando estoy en una investigación seleccionar una muestra, porque debo aclarar que siempre que yo pueda trabajar con toda la población característica de la investigación, hagámoslo y hagamos una investigación poblacional. No me permite trabajar por la muestra, con la población, entonces se hace necesario coger una muestra. ¿Cuál es la limitante de una muestra? El factor económico, el tiempo que yo dispongo para hacer la investigación, el dinero que tengo para poder realizar esa encuesta. Es decir, que la determinación de una muestra o no depende de qué cosa, de la economía. El método de muestreo, ¿de qué depende? Del número de variables que voy a tratar de medir, del tamaño de la muestra. Es decir, que de acuerdo a lo que yo pueda hacer, yo puedo utilizar uno u otro tipo de muestreo, conglomerado, intencional, por estrato. Eso está en dependencia de eso. El tamaño mínimo de la muestra que voy a seleccionar, ¿de qué depende? De la precisión que yo quiera en el estudio.
Entre más grande sea la muestra y más se acerque a la población, entonces los resultados que yo voy a obtener van a ser más generalizables a la población a la cual estoy investigando. Eso es importante. A medida que me acerque más al tamaño de la población, más exactos van a ser los resultados. Más veraces van a ser las conclusiones a las que yo voy a obtener. Ahora, he hablado hasta ahí y no he introducido el término probabilístico. Siempre que yo tenga una muestra para que la misma sea representativa de la población que se extrajo, hay que utilizar un método probabilístico de selección de la muestra, es decir, un método aleatorio. ¿Para qué? Para que realmente esa muestra que yo obtuve sea representativa de la población que se extrajo. No existe otro método de muestreo, de obtener una muestra que sea representativa de la población, que no sean los métodos aleatorios. Cualquier método aleatorio de los que disponemos, desde los más elementales, que es colocar números en un biombo, hasta lo más sofisticado de la generación de números aleatorios a través de sistemas informáticos. Creo que de esta forma queden claros los conceptos de población y muestra y su influencia en el proceso investigativo. Vamos a pasar al otro aspecto: variables, conceptualización operacional e instrumentación. ¿Qué es una variable? Una variable es una representación que puede tomar un valor determinado en el transcurso del tiempo, cuyo valor va a depender de determinadas características. Es decir, que variable es algo que varía en el tiempo, que se transforma en el tiempo, que toma valores diferentes en el tiempo. ¿Cuál es la conceptualización de una variable? Yo tengo que tener claro, primero, cuál es el concepto de una variable. Si yo no tengo claridad del concepto de una variable, yo no puedo operacionalizar esa variable. Si yo no tengo claro el concepto de gasto, yo no puedo operacionalizar el gasto. Yo dije gasto, pero bueno, yo puedo decir el gasto personal. Entonces yo tengo que tener bien conceptualizado qué es lo que es gasto personal, para entonces poder pasar a la operacionalización de la variable. ¿Qué es la operacionalización de una variable? El conjunto de pasos que yo debo seguir para poder medir esa variable. Y la instrumentación, el conjunto de instrumentos que yo voy a utilizar para medir la variable. Es interesante la siguiente pregunta. Yo le pongo la siguiente pregunta. ¿Cómo hacen ustedes para medir la fiebre de una persona? ¿Cómo hacen ustedes para medir la fiebre de su hijo? Los dejo reflexionar un momentico para que ustedes traten de pensar cuáles son todos los pasos que ustedes utilizan para medir la fiebre. Y de esa forma hemos operacionalizado la fiebre. Quizás no es el ejemplo más claro para las finanzas, pero sí es el ejemplo más claro de la vida para que ustedes lleguen a conclusión de lo que es operacionalización de la fiebre.